Entonces, vamos ahora al capítulo 6 del libro de los Hechos y vemos algunas cosas, que esto, lo que ocurre acá, viene a ser consecuencia de todo lo que ocurre en el libro de Hechos. Lo primero, que ya les habían dicho los saduceos a los apóstoles en dos oportunidades que dejaran de predicar. En la última oportunidad, en el capítulo 5 al final, golpean y azotan a los apóstoles. Pero también vemos que Dios respaldaba la obra de los apóstoles, la predicación, y eran muchas maravillas realizadas, ¿cierto? Sanidades, milagros. Y vemos acá, parece que fuera un tema distinto, que no estuviera relacionado, pero está muy relacionado por lo que ocurre como consecuencia de la predicación del Evangelio. Bien, ¿cuánta gente había? Miles de personas. Más de 10.000. Algunos dicen 12.000, 15.000. Han dicho muchos números. Pero es mucha gente. Más de 10.000 personas. Y en el capítulo 6, versículo 1, dice ahí, en aquellos días, fíjese lo que dice, como creciera el número de los discípulos, o sea, había aumentado la cantidad de gente, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esto se refiere a los judíos que vienen de habla griega, de Asia, o los judíos helenizados contra los judíos que eran de Jerusalén o de Israel, ¿ya? Los judíos que estaban fuera de Israel con los que estaban dentro de Israel. Se habían convertido, recuerda que todo viene desde Pentecostés, donde venían de todas las ciudades a ese lugar, y ahí se empieza a convertir la gente. Si ellos no habían salido de Jerusalén, no habían salido, estaban ahí en la zona. Y creció tanto que hubo murmuración. ¿Por qué? Porque eran desatendidas las viudas, que dice ahí en la distribución diaria, en sus necesidades, en su alimento. Bien, mira, y esto es muy importante porque algunos dicen que no habían diáconos y aquí salen los primeros diáconos y eso es erróneo. Eso no es así. Porque aquí en ninguna parte dice que no habían diáconos. Dice que en el fondo las personas que atendían no alcanzaban para cubrir las necesidades de las viudas de los que venían, los judíos helenizados. No alcanzaban, no daban las manos, por decirlo de alguna manera. Y esta gente, las viudas, no recibían su atención diaria. Entonces requieren nuevos diáconos. No estaban con el nombre de diácono, pero diácono es para servir, es un servidor. Había gente que servía. Y aquí buscan otras personas más, con una labor específica. ¿Para qué? Para las viudas, ¿de quiénes? De los judíos, comillas, griegos. Es para eso. Dice ahí, entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o para servir. Algunos dicen que es mesas de dinero, otros dicen otra cosa, pero es para atender a las necesidades de la gente. En el fondo, la gente que ahí no da, nosotros no podemos ayudar a esta gente que está sirviendo. No corresponde porque nuestra labor es otra. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, específicamente. Bien, si usted se da cuenta, ellos no eligieron a la gente. No eligieron. De en medio de la iglesia propone a los diáconos. Y este es un principio doctrinal. La elección de los diáconos viene desde la iglesia. Desde la iglesia. Y tienen que surgir de la iglesia. Bien, no fueron los apóstoles que dijeron, estos son los diáconos. Y esto debe mantenerse hasta el día de hoy. Hay hermanos de buen testimonio en las iglesias que están sirviendo al Señor y algún hermano, otro hermano, o la iglesia ve el buen testimonio de ellos y lo propone. Usted puede ser diácono, mira, él es diácono y cumple con estos requisitos. Hay otros más, pero aquí hay algunos. Dice que deben tener varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que es lo que Dios le había encomendado. Agradó la propuesta a toda la multitud. Miren, la iglesia. Y eligieron la iglesia, ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Destaca Esteban acá.
lo pone primero y dice un par de cosas distintas. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después dice, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Nicolás. Y a los cuales presentaron ante los apóstoles, mira, quienes orando le impusieron las manos. O sea, la iglesia viene y presenta a los diáconos. Y los apóstoles, ¿estos son los que ustedes eligieron? Sí, oremos por ellos. Y oran por ellos como una señal de encomendación de su ministerio. En el fondo le está diciendo, estás iniciando tu ministerio y públicamente impone las manos. Es una encomendación. Y le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué dice ahí? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, seguía creciendo el Evangelio. O sea, esto no paraba. Seguía y crecían y crecían y crecían. Y ya estaban creyendo. ¿Qué creían ahí? Sacerdotes. Acuérdense también que uno de los principales de Israel creyó en el Señor, Nicodemo. Y vino a él de noche, tenía miedo. ¿Sí? Entonces había gente de los judíos, de los principales, que ya creían en el Señor, no creían en el Señor. Ellos tenían un corazón dispuesto y estudiaban la Escritura. Por lo tanto, al ver las señales, como decían los saduceos, no lo podemos negar. Y preferían mejor rendir su corazón y creer en el Señor. Bien, en el versículo 8 dice algo ahí. Uno de los diáconos, y lo destacó, ¿se acuerdan? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Uh-huh. Dice ahí, y Esteban lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es de lo poco que se ve que no es un apóstol que hace prodigios y señales en el Nuevo Testamento. Así, de esta manera. ¿Se acuerda que en alguna oportunidad hablamos de los periodos, comillas, y destaco comillas, de los hacedores de milagros? Ya, este es un periodo de esos, que Dios usa a personas para hacer milagros. Y él destaca a Esteban. En el pueblo, versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, una facción dentro de la sinagoga, y los de Cirene, de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando contra Esteban. Ya había un tema de celo religioso. Empezaron a disputar con él. Una discusión. Pero, ¿qué dice ahí? Versículo 10. Esto es maravilloso. Dice, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Gloria a Dios por eso. Porque era Dios hablando a través de Esteban. Este hombre era distinto. Era un discípulo del Señor. Era un hombre de en medio de la iglesia. Y a pesar de que ellos eran personas muy preparadas que habían dedicado su vida a estudiar la Escritura, no podían resistir a Esteban. Esteban era distinto, era un hijo de Dios, capacitado para esta labor. Así de simple. Entonces, versículo 11, una vez más, haciendo cosas a espaldas, haciendo cosas oscuras, con mentiras, con traiciones, igual como lo hicieron con el Señor. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo mismo que el Señor Jesús, lo mismo que hicieron con él. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y acá el pueblo ya no tenía la misma actitud, ¿se dieron cuenta? Porque empezaron a vertir mentiras, o a decir mentiras contra los creyentes, y específicamente contra Esteban, que él estaba hablando contra Moisés y contra Dios, cuando ellos jamás hicieron eso. Todo lo contrario, lo único que hacían era ratificar la Escritura, ratificar la Escritura, ratificar la Escritura. Y simplemente a través de la predicación y del Mesías específicamente. Y pusieron testigos falsos, versículo 13, nuevamente con mentiras. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel.
no podían resistir a Esteban. Y a pesar de que hablaron tantas cosas contra él, cuando lo miraron, vieron el rostro como un rostro de un ángel. Era Dios respaldándolo. Era la presencia de Dios con él. Era el Espíritu Santo, que lo hacían ver a estas personas que mentían contra él, hacían ver que él no estaba mintiendo. Mientras hay un cúmulo de mentiras, ven un hombre que tiene una apariencia distinta. Es una contraposición de cosas. Bien, y empieza, dice ahí versículo 7, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Y Esteban responde. Él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Cuando dice hermanos y padres, está refiriéndose a compatriotas y padres a las autoridades. Y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, y lo dice nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis hasta ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y hace una exposición desde ahí en adelante, marcando los hitos del pueblo de Israel. Es una exposición completa. Usted puede leerlo tranquilamente después y va a entender la historia completa del pueblo de Israel con un solo mensaje, con un solo sermón. En el versículo 6 dice ahí, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años, el tiempo que estuvieron en Egipto, los israelitas. Después dice en el versículo 8 que Abraham le dio el pacto de la circuncisión. Versículo 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José a Egipto. Luego, ¿qué ocurrió con José en Egipto? Producto del hambre, al final se movilizó Jacobo y los patriarcas hacia Egipto. Y José abrió la puerta de Egipto para ellos. Versículo 14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacobo y a toda su parentela en número 75 personas. Esos fueron los que se trasladaron a Egipto. Después, en el versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Aparece Moisés en Egipto. Fue enseñado como un príncipe. Y bueno, aparece toda la obra y sigue progresando la historia del pueblo de Israel, cómo vagaron, cómo salió Moisés desde Egipto. Y en el versículo 37 dice algo interesante o muy llamativo. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió las palabras de vida que damos. O sea, lo que recibió Moisés es lo que estamos predicando. Y estas palabras de vida es interesante. Esto aparece, estas palabras, digamos, que dice Moisés o este profeta que se levantaría, usted lo puede encontrar, si no me equivoco, en el libro de Levítico. ¿Ya? Cuando Moisés habla al pueblo y da que sería levantado un profeta. Lo interesante y lo llamativo es que este profeta, ¿quién sería? Porque no está hablando de los profetas que efectivamente iban a ser levantados, sino que está hablando de un profeta en forma específica. Aquí creo que lo tengo, es en Deuteronomio 18, 15 al 18. Ahí está, ¿ya? En Deuteronomio, me equivoqué. Deuteronomio 18, 15 al 18.
dice claramente, y lo dice en singular, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, a él oiréis. Bien, este profeta es un profeta distinto, sino que en el versículo 39 aclara, dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. No obedecieron a Moisés, no quisieron escuchar a Moisés, sino que se volvieron a Egipto. Es el mismo paralelismo que hace con lo que pasa con ellos. En el fondo está develando sus corazones. Muchos dicen, y lo dejo, algunos opinan que es distinto, dicen que este profeta es el Señor Jesús. Es este profeta. Un profeta al cual tenían que obedecer. Y es posible que usted lo encuentre en el mismo libro de Hechos 3:22. Si lo quiere, lo busca en el mismo libro de Hechos 3:22. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y en el 24 dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Es el Señor Jesús, un profeta distinto a los otros profetas. Y a el que no oiga a este profeta será desarraigado. Algunos dicen que es Juan el Bautista. Otros dicen que son todos los profetas, que está personificando la labor de profeta o el oficio de profeta. Y otros dicen que es el Señor Jesús. Yo creo que es el Señor Jesús que se refiere acá. Bien, destaco el versículo 48 del mismo capítulo 7, y dice, si bien el Altísimo no habita en templo hecho por mano de hombre, como dice el profeta, dando a entender que Él es Espíritu. Versículo 56, y este es clave para lo que ocurre. Hay toda una declaración, yo los motivo a que lean completo este capítulo con el detalle y van a aprender la historia de Israel, completa, todo lo que pasó con Israel, en un solo capítulo. Dice ahí, versículo 56, y dijo, he aquí, veo, ¿quién está hablando? Esteban. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre es una frase que se encuentra en Daniel 7, 11 al 14. Habla en esa profecía del Hijo del Hombre y del Anciano de Días. El Anciano de Días es el Padre y el Hijo del Hombre es el Hijo, es el Mesías. Por lo tanto, si es el Mesías, el Hijo del Hombre, es igual a Dios. Jesús se dijo a sí mismo el Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, sale más de 80 veces la palabra Hijo del Hombre. Y es un título exclusivo y divino. Por lo tanto, cuando Esteban dice lo siguiente, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, mire lo que pasó. Entonces ellos, dando grandes voces, se enfurecieron. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Imagínense, ya le hablé cómo son las personas en esa zona. Cuando quieren protestar, cuando quieren decir algo, cuando hablan sobre su religión. Los musulmanes, los árabes, los judíos. Ellos gritan. O sea, imagínense, dando grandes voces, gritando, haciendo un gran escándalo. Se taparon los oídos. En el fondo, no queremos seguir escuchando esta blasfemia. Esa es la idea que está generando acá. No queremos seguir escuchando esta blasfemia. Y dice, y arremetieron a una contra él. Es una turba que arremete contra Esteban. Van a linchar a Esteban. Eso es lo que quieren. Ya no más. No aceptan más. El pueblo había frenado la actitud violenta de ellos porque el pueblo tenía favor con los apóstoles, tenía favor con los discípulos, pero esto ya no aguantaron más. 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo?
Saulo. Mire, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es la misma frase que dijo el Señor en la cruz. Entrego mi espíritu. Es muy similar. Y puesto de rodillas, esto es conmovedor, a mí me conmueve porque Esteban, siendo apedreado por predicar el Evangelio, dando su vida, él era un hombre lleno, él no estaba en pecado, él no había hecho nada malo, y ahí entregando su vida por el Señor. Es tan fuerte esto y tan lindo, tan conmovedor. Entrego mi espíritu, él sabía que iba a morir y no tenía miedo de morir. Dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que el Señor. Lo mismo que el Señor. Lo mismo que el Señor. Actúa igual que Cristo en el momento de su muerte. Y es conmovedor. Solo pensarlo se conmueve mi corazón. Un hombre de esta característica, de este calibre, un servidor elegido por los hermanos, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, un hombre tremendo, predicador del Evangelio, no lo podían resistir, vieron el rostro de él como un ángel. ¿Y él qué pecado tenía? Ninguno. No hace nada, no levanta una palabra de blasfemia, ni una palabra para contender, ni una palabra para enjuiciar. Él actúa como el Señor, como Jesús. Simplemente sabe que va a morir, se arrodilla y clama, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué dice? Durmió, murió. Yo he visto en algunas películas representación de la muerte de Esteban y siempre me conmueve por cómo él actuó. Capítulo 8, versículo 1 al 3, y vamos a terminar acá. Y Saulo es el mismo que aparece en el versículo 38, que después sería el apóstol Pablo. Y Saulo, ¿qué dice ahí? Consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, mire qué dice, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bien, muere Esteban y se desata la persecución. Hasta el momento ellos estaban en Jerusalén y gozaban del favor del pueblo y predicaban cuanto querían. Y Dios lo había usado tremendamente. Ellos eran personas que hacían la voluntad de Dios. Pero viene algo muy malo sobre ellos, la persecución. Algunos han dicho que porque la iglesia se quedó en Jerusalén y no se movió, vino la persecución. Porque Dios le había dado una orden en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y lo vamos a repetir muchas veces. Y me seréis testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos no se habían expandido hacia las otras ciudades. Se quedaron en Jerusalén. Bueno, no sé si era que ellos se quedaron ahí, porque igual el evangelio seguía creciendo, la gente se multiplicaba. Pero Dios envía una persecución por algo. Y a veces ocurren cosas terribles y difíciles por algo. Dijo, en aquel día hubo una gran persecución. Comenzó una persecución de tal magnitud contra la iglesia que estaba en Jerusalén, que todos, no dice algunos, dice todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. O sea, van cumpliendo la declaración inicial del Señor. Van a Judea y van a Samaria. Pero algo importante, ellos no solamente se quedaron callados, y lo vamos a ver después, más adelante, a la próxima semana, sino que iban predicando el Evangelio. Ellos no se iban callados arrancando.
Los únicos que quedaron, y quedaron ahí, dice, o los que quedaron ahí, dice el texto, salvo los apóstoles quedaron en Jerusalén. Y no los pudieron prender, no los pudieron tomar preso ni nada. Y en su persecución estaban ahí. Y hombres piadosos llegaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto por él. Y aquí aparece alguien tremendamente relevante para la iglesia primitiva, y también en el libro de Hechos de los Apóstoles. Saulo asolaba la iglesia. El concepto asolar es golpearlo duramente. Golpeaba la iglesia. Y entrando casa por casa, imagínense esto, arrastraba a las personas, a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Era un hombre de armas tomar. No sé si usted ha visto algún video alguna vez o alguna situación que ocurre en otras latitudes en el mundo, que a la gente la matan, que han quemado iglesias completas, las han cerrado y las han quemado con la gente adentro. Bueno, esa es la magnitud. La gente entraban a la casa, lo arrastraban y lo entregaban a la cárcel. Es como aquí estamos nosotros leyendo la escritura y se mete alguien y arrastra todo a la cárcel por ser creyente. Su gran maldad era ser cristiano. Por lo tanto, hay que darle gracias al Señor por la misericordia que Él tiene y que realmente nos permite tener libertad. Y que estos hermanos y Esteban y la iglesia, muchos de ellos dieron su vida por el Evangelio. Y si ellos dieron su vida, nosotros hoy día somos salvos. El Señor utilizó la muerte de estas personas y la persecución para que el Evangelio creciera y se expandiera. Así que vamos a orar. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la misericordia, el amor y la bondad que tú tienes con nosotros. Eres tan bueno, Señor, de permitirnos leer estas cosas y recordarnos lo que vivieron algunos de nuestros hermanos en la fe en la iglesia primitiva. Cómo tú hiciste grandes prodigios, milagros, pero también cómo la iglesia fue perseguida. Cómo Esteban, de una manera tan hermosa, entrega su vida sin hablar contra nadie, sino en el mismo estilo y de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Padre, y la iglesia fue asolada. Gracias por nosotros, porque el Evangelio llegó a nuestra vida y somos salvos, y porque tú eres tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.